Muy buenos días a todos mis hermanos amados en Cristo Jesús. Les saludamos de nuevo para invitarles en esta mañana a que abramos nuestras Biblias de nuevo en el libro de Samuel, el capítulo 17, y vamos a ver el versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo, ¿no? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Aquí encontramos entonces una lucha entre poderes y pensamientos, más pensamientos. Y entonces vemos que es la causa por la cual se presentan estas disputas, es porque en alguno hay el entendimiento pleno de el poder que tiene una promesa que Dios nos hace a través de su palabra, y también el poder que tiene la ignorancia hacia la palabra de Dios. Yo quiero que esta mañana usted piense cuánta palabra de Dios tiene en su mente, cuánto usted medita en esa palabra de Dios permanentemente, o cuánto tiempo le dedica. Y aquí vemos que David mantenía muy fresca la promesa o el pacto que Dios había hecho con él, con ellos, con la nación de Israel. Ese pacto, él sabía que lo cobijaba a él según la posición que él optara. La posición que Dios ha dicho que nosotros debemos optar sobre su promesa es, primero, que la podamos conocer, que podamos conocer esa promesa, que podamos conocer su contenido y su alcance, su proyección que esa promesa tiene. Y segundo, que la podamos creer. Y tercero, la podamos poner en práctica. Son como tres pasos importantes, yo diría que fundamentales, para poder obtener una cosa preciosa allí en medio de esa palabra o de ese pacto. Y es la preciosa manifestación de Dios mismo en ese pacto. Porque Dios quiere que nosotros podamos creer esa palabra para luego Él entonces manifestar esa esencia de ese pacto o esa promesa que Dios nos dio. Si Dios no encuentra aquí en la tierra quién puede creer a ese pacto, pues no se va a poder Él manifestar a través de ese pacto poderoso. Recuerde, mi amado hermano, que Dios siempre se manifiesta a través de la obediencia que le hagamos a su palabra, y Él el poder que Él va a manifestar sobre esa palabra, allí es donde Él cumple entonces ese pacto. Mis amados, David tenía muy claro esa confianza y esa fe en la palabra de Dios, en el pacto que Dios había hecho con ellos. Y tal vez usted me pregunta, ¿cuál es ese pacto? Ese pacto es que Dios sería el Dios de Israel, y que esa nación sería su pueblo, sus hijos, su nación, digamos, predilecta. Porque Dios los había escogido de en medio de todos los pueblos de la tierra de ese entonces como nación para Él, como pueblo santo suyo. Ese era el pacto. Y Dios dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si ustedes conservan ese pacto y se conservan vivos en la promesa que yo les doy, porque yo les digo algo más, dijo el Señor a Israel: yo estaré siempre con ustedes, siempre y cuando ustedes guarden ese pacto, lo obedezcan, lo crean, lo vivan, yo estaré ahí con ustedes. Es decir, siempre que ustedes den testimonio de que yo soy Dios poderoso y que estoy con ustedes, entonces yo me manifestaré en todo momento. Yo estoy ahí en medio de los conflictos,
Yo estaré en medio de las circunstancias, yo estaré en medio de la necesidad, como también estaré en medio de las victorias y de las grandezas que se le presenten en la vida. Así que, qué precioso ese pacto. Ese pacto tiene un valor cuando lo obedecemos, un valor bastante profundo, bastante amplio, porque está por encima de ese pacto la promesa que el Señor nos dio. Yo seré su Dios. Si tú has elegido a Dios en este tiempo como su Dios, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que nos hizo a nosotros, el Dios que hizo todo cuanto existe, entonces te digo que estás bien ubicado, estás bien puesto en la presencia del Señor. Y eso te garantizará gran éxito en la vida. No hay otra manera como tener éxito en la vida, sino solo a través de Dios. Mi amado, yo hoy le reto a que usted que está escuchando esta palabra pueda interiorizar esa palabra del Señor en su vida. El Señor le había dicho allí a David: el que te maldiga, yo lo maldeciré, porque estoy contigo, porque estoy a favor tuyo. Y todo el que te maldiga a ti es como si me maldijera a mí, porque tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo, tú eres sobre quien yo hice mi pacto. Entonces, David reconoce eso. Dios hizo algo maravilloso, o algo tremendo, digo yo, hasta incomprensible. Él, para sellar ese pacto, propuso la circuncisión. Y esa circuncisión era un asunto de pacto sellado con sangre. Y bajo ese pacto, o esa señal, que ese pueblo tenía la cobertura de ese pacto, entonces nadie podía contra ese pueblo, nadie podía hacerle frente. David sabía que él estaba protegido por ese pacto. Por eso cuando fue ante el filisteo, él le dijo con gran seguridad: mira, hoy yo vengo contra ti y vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque David ya tenía un pensamiento adecuado allí, ajustado a la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira, el filisteo estaba diciendo un montón de palabras sobre Israel. El filisteo pensó que él estaba provocando era solamente al pueblo de Israel, porque ignoraba el pacto que Dios había hecho con esa nación. Y David se lo recuerda, le dice: tú has venido a provocar al Dios de los escuadrones. Tú has venido a provocar a nuestro Dios, al que hizo un pacto con nosotros, y Él prometió que estará con nosotros. Y Él le dijo muy firmemente, con ese pensamiento, con ese ajuste que tenía David de la palabra de Dios, del pacto de Dios en su corazón, le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Qué precioso, mira. Qué hermoso cuando tenemos una firmeza en la promesa del Señor. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos tu carne. Mira lo que le dice: esos cuerpos suyos hoy estarán comidos por las aves del cielo. Dice: y por las bestias de la tierra.
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mira cómo Dios se manifiesta para hacer cumplir su promesa. Dios estaba con Israel. Dios estaba con este pequeño hombre, David, y Dios apoyó la decisión que David tomó de ir y enfrentarse al gigante. A veces nosotros nos dejamos amedrentar por algunos miedos, algunos temores, pero yo les reto hoy en el nombre de Jesús a que vengamos a la presencia de Él y a que nos aferremos a su promesa. Él dijo, yo estoy contigo. Eso nos lo está diciendo hoy el Señor. Yo estoy contigo. Y se sabrá que yo soy Dios por la forma como tú puedes creer en ese pacto, en esa palabra poderosa de Dios. Y lo que tú pronuncies es como si Dios lo pronunciara. Y lo que te hagan a ti es como si se lo hicieran directamente a Dios. Así que tocar a un hijo de Dios es tocar a Dios. Por lo tanto, estamos protegidos por el pacto precioso, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, que es en Cristo Jesús. Ahora tú en Cristo Jesús eres vencedor, eres victorioso. No hay pensamientos negativos, no hay ninguna cosa que te atormente, no hay nada que pueda venir contra ti si tú verdaderamente estás parado allí en la persona de Cristo Jesús ahora, que es el nuevo pacto. Tú estás no solamente protegido por la promesa de la palabra del Señor, que ya está escrita y dicha, sino que también está protegido por el nuevo pacto, Cristo Jesús en tu vida. Y si Cristo Jesús en tu vida, Él es el que te librará, Él es el que te guardará, Él es el que produce en nosotros la buena vida y produce en nosotros la victoria total sobre cualquier circunstancia, sobre la enfermedad, sobre las guerras, los pleitos, sobre toda circunstancia. Tenemos un desorden ahora en nuestra nación. Hay paros, hay amenazas, hay sentencias de muerte. Hay de todo un desorden. Hay ausencia de autoridad. Pero ahora, si tú tienes a Cristo Jesús allí en tu corazón, y Él es el que gobierna tu vida, y tú estás parado en ese pacto, tenga por cierto que de todos nuestros temores nos librará el Señor, de todas nuestras angustias nos sacará el Señor, de toda nuestra pobreza y necesidad nos sacará el Señor, porque Él lo prometió, y si Él lo prometió, lo debemos creer. Bien, mis amados hermanos, si tienes a Dios en tu corazón, lo tienes todo, y no vas a perder nada. Todo va a ser recuperado, todo va a ser devuelto si tenemos al Señor. Oremos por nuestra nación. Está pasando por una tribulación ahora y queremos orar todos unidos por esta nación para que el Señor mueva su manifestación poderosa sobre esta nación y Él pueda arreglar desde su soberanía a esta nación, porque esta nación es una nación que Dios ha proclamado que es su nación. Amén. Así que oremos fervientemente por esta nación. Pidamos al Señor su misericordia sobre todos los estamentos de esta nación. Padre, hoy estamos aquí delante de ti. Nos hemos presentado en el gran nombre de tu Hijo Jesucristo, quien venció sobre toda circunstancia y sobre toda angustia, sobre toda enfermedad, sobre la muerte misma, sobre la destrucción, la derrota, la miseria, todo eso tú lo venciste y tú viniste a traernos a nosotros vida y viniste a traer un bienestar para nuestra existencia aquí en la tierra mientras tú vienes por nosotros. Te damos gracias por nuestra nación, oramos por ella en este día. Pedimos que tu Santo Espíritu traiga el temor tuyo y que cada colombiano que estamos viviendo en este país
podamos tener la reverencia debida a ti. El temor tuyo corra por nuestro ser y nos haga estremecer delante de ti. Pedimos que a Colombia, toda Colombia, en su total, de esquina a esquina, de extremo a extremo, sea tocada por el temor tuyo, Señor. Y ellos vengan a ti y te reverencien, te honren, te den la gloria y te den la magnífica bendición a ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos hoy, dependiendo absolutamente de ti. Ayúdanos a creer firmemente en la promesa y a no dilarnos de allí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos y deseo que sigamos nuestra tarea de orar por nuestra nación. Ella necesita de nuestras oraciones. Nosotros, los que ya confiamos en el Señor, debemos sacar un tiempo precioso para orar por nuestra nación. Dios les bendiga y nos estamos viendo en otra nueva oportunidad.